Hola, es una bendición poder dirigirme hacia ustedes. Mi nombre es Sergio Barrios, soy docente de matemática de UNINEV del departamento de Suchitepeques. Y en esta oportunidad quiero compartir una clase de segundo básico del área de matemáticas, la cual la encontramos en la página número 26 del texto respectivo de la sección número 3, productos notables, de la clase número 3 del tema cuadrado de un binomio. Y me gustaría que me acompañaran un momento para el desarrollo del mismo tema y poder aprender algo más o poder reforzar los contenidos que ya tengan acerca de este tema. Acompáñenme en esta experiencia nueva, por cierto, debido a los acontecimientos que se están dando, pero la situación apremia y es importante contribuir de una o de otra manera. Acompáñenme para desarrollar el tema cuadrado de un binomio. Previo a ello, quiero hacer énfasis en que dicho tema tiene dos puntos de vista. El primero puede ser en una diferencia de cuadrado y el segundo en una suma de cuadrados. El día de hoy nos enfocaremos a una diferencia de cuadrado. Vamos a ver sus características. Acompáñenme. Acá tenemos el problema. En el texto vamos a encontrar tres etapas para resolver dichos ejercicios. Lo primero sería el problema. Veamos, el problema nos dice x menos a elevado al cuadrado. Veamos las características que tiene un cuadrado de binomio. Para empezar, son dos términos, 1 y 2. Primer término, segundo término. Asimismo, está elevado al cuadrado. Muchas veces en clase nos preguntan los estudiantes estas características y surgen las preguntas si toda la vida va a llevar un menos en medio o si va a ser elevado al cuadrado, y la respuesta es sí. En este caso, cuando lleva un menos se llama diferencia de cuadrado. Cuando el signo acá en medio es más, obviamente va a ser una suma de cuadrado. Y cierto, tienen que estar elevados al cuadrado. Esas son las características. Paso número 2, nos damos cuenta que acá el problema está de nuevo planteado, pero de otro punto de vista. Acá son dos paréntesis. En el primero aparece x menos a y en el segundo se vuelve a repetir x menos a. ¿Por qué dos paréntesis? Significa esto que es una multiplicación, pero también se puede plantear de esta manera. Nos vuelven a preguntar los estudiantes, profe, ¿cómo va a aparecer el problema? Generalmente los problemas nos van a aparecer de esta manera. X menos a elevado al cuadrado. Para poder resolver dicho problema tenemos que aplicar el concepto del cuadrado de binomio, que nos dice que se eleva al cuadrado el primer término más el doble de multiplicar el primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término, a lo cual vamos a desarrollar en estos momentos. Acompáñenme. Para poder aplicar lo que acabo de mencionar, sería elevar al cuadrado, significa multiplicar un número, en este caso una literal, por ella misma. Como tenemos acá la x, sería multiplicada por la x. Asimismo, se tendría que multiplicar la a por la a. El primer término nos sirve para abrir el problema. El primer término sería x por x. Como segundo paso, tendríamos que multiplicar la x por la a. Vamos a cambiar de color para poder identificar estos pasos. Tendríamos que multiplicar x por la a. Nos va a dar como resultado, por orden alfabético, ax. Como acá existe un signo positivo, quizás no está, pero por orden matemático es positivo, más por menos nos daría menos. Lo mismo para este lado, tendríamos que multiplicar, vamos a quitar esto por el momento, tendríamos que multiplicar x por a por orden alfabético nos daría ax, más por menos nos daría menos. Eso sería el paso número 2. Y como paso número 3, tenemos que realizar la multiplicación de la a
por la A, que sería acá A por A. Ahora solo nos toca aplicar la respuesta. Y la respuesta sería la siguiente. Como respuesta nos quedaría x por x, nos da x. Acá tendría exponente 1 y nos daría, se suman los exponentes, nos daría x elevado al cuadrado. Como en este caso los signos son negativos, pero son iguales, se van a sumar. Nos daría 2ax, pero la respuesta va a llevar el signo del número mayor, y acá sería menos, acá sería más a por a, nos daría a al cuadrado. Aclaramos que en el caso acá arriba tendría menos, y esta también tiene menos. Pero al momento de multiplicarse menos por menos, nos da más. Tomemos en cuenta ese detalle y obtenemos de esta manera nuestra respuesta. Vamos a dejar unos momentos para que analicen dicho problema, para que puedan identificar cuáles son los pasos a seguir de esta manera, y luego vamos a tener unos ejercicios para que puedan resolverlos en casa. Para continuar, vamos a explicar un segundo ejemplo, el cual contiene un número en el paréntesis. Vamos a ver, el problema dice x menos 2 elevado al cuadrado. Dicho problema, lo podemos plantear, como habíamos mencionado, aperturando dos paréntesis que contengan lo mismo. Algún estudiante nos va a preguntar, profe, ¿y qué sucede cuando el signo es más? Pues obviamente cuando el signo es más en medio, es una suma, pero nuestra respuesta, todos los signos nos quedarían positivos. En este caso de diferencia, solamente el signo que queda en el término de medio, en el segundo término, es el que nos queda negativo. Veamos por favor y encontramos la respuesta para nuestro problema. Sabemos que se debe de multiplicar x por la x y el 2 por el 2. Eso es lo que sabemos inicialmente. Recordemos el concepto. El concepto nos dice que se eleva al cuadrado el primer término más el doble del producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Veamos qué resultado obtenemos en este caso. Procedamos. Acá tenemos que multiplicar x por x, y en el segundo término que vamos a encontrar acá dentro de nuestro trinomio como respuesta, procedemos a multiplicar x por 2, x por 2. Vamos a bajar esto. Ahí tenemos un poquito más de espacio. Y vamos a identificar el paso que vamos a hacer. X por 2 nos daría, por orden, 2x, más por menos nos daría menos, x por 2 nos daría 2x, más por menos nos daría menos. Esto sería el primer término. Esto sería el segundo término. Y nuestro tercer término sería multiplicar 2 por 2. Ahora sí, obtenemos nuestra respuesta. X por x nos daría x al cuadrado. En este caso, signos iguales se suman, sería 4x, nos queda negativo, más 2 por 2 nos da 4. ¿Cómo sacamos este más si en el caso era negativo? Colocamos el signo menos, acá colocamos el signo menos que se nos había escapado, y 2 por 2 nos da 4, menos por menos nos da más. Y es así como obtenemos nuestra respuesta final. En nuestro ejemplo número 2.
Al finalizar nuestro problema del cuadrado de binomios en la versión de diferencia de cuadrado de binomio, podemos llegar a una conclusión, que el resultado que se obtiene al desarrollar un cuadrado de binomio en su modalidad de suma o en su modalidad de diferencia se le llama trinomio cuadrado perfecto, porque si notamos son tres términos. Más adelante vamos a profundizar un tanto en relación a lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Esa sería nuestra conclusión. Hace unos momentos indicábamos que íbamos a tener un espacio para resolver unos ejercicios. Los ejercicios que vamos a resolver son los siguientes. Observemos, por favor. Acá tenemos en el inciso A, x menos 3 elevado al cuadrado. En el inciso B, y menos 4 elevado al cuadrado. En el inciso C tenemos a menos 6 elevado al cuadrado. En el inciso D tenemos y menos 1 elevado al cuadrado. En el inciso E tenemos a menos 7 elevado al cuadrado. En el inciso F tenemos b menos 8 elevado al cuadrado. Estos son los ejercicios que esperamos ustedes puedan resolver en casa y tener un poquito de práctica acerca del tema cuadrado de un binomio en su modalidad de diferencia. Vamos a tener un pequeño espacio, un pequeño momento para que ustedes puedan tomar nota y poder resolver dichos ejercicios. Recordemos que para poder resolver dichos ejercicios tenemos que considerar la regla que nos indica que se debe de elevar al cuadrado el primer término más el doble de multiplicar el primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Luego de esperar un momento vamos a desarrollar los temas que tenemos acá, los ejercicios, para reforzar un poco más lo aprendido el día de hoy. Tenemos acá x menos 3 elevado al cuadrado. Recordemos que se debe de elevar al cuadrado el primer término, que sería multiplicarlo por el mismo. X por x nos daría como respuesta x al cuadrado menos 3 por x nos da 3x. Lo duplicamos, nos daría 6x. Más 3 por 3 nos daría 9. Menos por menos nos da más. Vamos con el problema siguiente y tenemos acá como respuesta y elevado al cuadrado menos 8y más 16. Vamos con el inciso C. Tenemos como resultado a al cuadrado menos 12a más 36. Vamos con el inciso D. Tenemos y elevado al cuadrado menos 1 por y nos da y. El doble sería 2y más 1 por 1 nos da 1. Tenemos el inciso E. Tenemos la respuesta acá a elevado al cuadrado menos 14a más 49. Esa sería nuestra respuesta. Y vamos con el último inciso, F, que sería la respuesta b elevado al cuadrado menos 16b más 64. Es así como finalizamos los ejercicios que teníamos en la página 26 para que cada uno de ustedes en sus hogares pueda reforzar un poco el tema trabajado el día de hoy en productos notables cuadrado de un binomio en su versión diferencia. Ha sido un gusto compartir con ustedes y poder llegar por este medio hasta sus hogares. Dios les bendiga y nos estaremos saludando en una próxima. Ha sido un gusto.